39 durante los... tiene ninguna de estas urgencias, yo lo invito a que le diga al que tiene al lado, entonces no me interrumpa. Vamos a prestar atención a la palabra del Señor y vamos a regalarnos y a regalarle al Señor respeto. Vamos a regalarle al Señor honra. Escuche esto, todo lo que usted irrespeta se aleja de usted. Pero todo lo que usted respeta, usted lo atrae. Cuando usted aprenda a respetar la presencia de Dios, la presencia de Dios va a caminar en usted y con usted. Pero cuando usted irrespeta la presencia de Dios, esa presencia está de larguito. Y en MSI respetamos su presencia y en medio de este servicio Dios puede obrar milagros, Dios puede ministrar nuestras vidas cuando nos disponemos de todo nuestro corazón a respetarle y a honrarle. Hoy vinimos a escuchar la palabra de Dios. Hoy necesitamos que Dios hable a nuestros corazones. Hoy necesitamos que la mano de Dios se extienda sobre nuestras vidas y opere milagros, señales, prodigios, ¿cierto? Ok, eso empieza con respeto. Si usted ha empezado a respetar su presencia, ya usted empezó a experimentar el mayor de los milagros. Hoy vamos a compartir una predicación, una palabra que tiene un título muy particular y ahorita les voy a contar el porqué de este título. El título de hoy es El Club de la Medianoche. ¿Cuál es el título? El Club de la Medianoche. ¿Eh? El martes por la noche Dios habló a mi corazón y me dijo el Club de la Medianoche. ¿Y yo qué es el Club de la Medianoche, verdad? Para ustedes no es un secreto, se los contaba la semana pasada que el domingo anterior empezó un poco complicado para mí. A las 5 de la mañana estaba vomitando y todo eso. Bueno, ya después a lo largo del día, ¿verdad? Se agravó el asunto, tuvimos que llevarlo a la clínica primero, de la clínica al hospital y ahí pasó ahí estuvimos los últimos 6 días, hasta el viernes. Entonces fue algo desgastante, pero también preocupante. Y qué feo que es darnos cuenta que nosotros no tenemos el control de nada. Es horrible, ¿verdad? Porque a todos nos gusta tener el control. A todos nos gusta, normalmente usted dice, a mí me gusta tener un colchoncito de plata ahí por cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando no existe el colchón, ni la piscina, ni nada, a lo tico, qué guamazo se lleva uno, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué confía uno? Cuando ya humanamente todo en lo que usted puede confiar no sirve, no funciona. ¿Qué le queda a usted ahí? Ahora, cuando usted ha sido fiel a Dios, cuando usted ha caminado en integridad, a usted le queda una esperanza gloriosa que trasciende el tiempo humano. Y que aun cuando nuestra vida pudiera verse perdida, tenemos una esperanza de vida eterna. Entonces no morimos de agonía. Entonces no nos desesperamos. Entonces no gritamos. No nos jalamos el pelo. No nos rasgamos las vestiduras. No empezamos a pegarnos contra las paredes como abejones. No. Porque tenemos ¿qué? Esperanza. Ciertamente el cuerpo humano, nuestras emociones, nuestra mente empieza a experimentar una serie de ataques, una serie de golpes y el desánimo parece aparecer. Sin embargo, en medio de eso, ¿qué tenemos? Esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué tenemos confianza? Porque hemos decidido que nuestra vida es de Dios. Es fácil
muchas veces he predicado y la gente dice, seguro el pastor siempre le va todo bien, ¿verdad? Entonces por eso él predica. Y yo digo, Dios mío, no conocen la historia completa. No saben realmente las cosas por las que uno ha pasado. Les cuento un poco la historia de Abraham para que usted introduzca esto que después voy a predicar. Abraham a las 5 de la mañana empieza vomitando. A partir de eso vomitó cada 2 horas. Usted le daba agua, vomitaba. ¿Qué hay que hacer? Y llevarlo al doctor. A lo tico pega no era. Entonces los sobamos no era pega. Gravol no le hizo nada. No había forma de contenerlo. ¿Qué había que hacer? Llevarlo al doctor. Lo llevamos al doctor. Llegamos a la clínica, nos atendieron súper bien. Y en 2 horas ya tenía los exámenes, ya tenía el diagnóstico. Nos dijeron, bueno, tienen que hacerle cirugía, llévelo al hospital de niños porque es una apendicitis. Todo bien, nos fuimos. En 30 minutos ya estábamos en el hospital de niños. En el hospital de niños llegaron, el doctor de emergencia lo vio y dijo, sí, está listo, está para cirugía. Alístelo en todo, va para cirugía. Llamaron a los de cirugía y dijeron, los exámenes, sí, ya están los exámenes, falta uno, no tiene prueba COVID. Bueno, háganle prueba COVID, ¿verdad? Entonces ya le hicieron prueba COVID, pero el resultado tardó. Entre lo que tardó hacerse el resultado, hacer la prueba y hacerse el resultado, la sala de cirugía se ocupó. Entonces, desde que llegamos al hospital de niños hasta la operación, pasaron 16 horas. Más el tiempo que ya había pasado, superaron 24 horas, que es el tiempo máximo que resiste una apéndice. O sea, un apéndice debe de operarse dentro de las primeras 12 a 24 horas máximos para que no exista una perforación. A Abraham se le perforó la apéndice como tal vez en la mañana, 5 de la mañana, al punto que a las 8 de la mañana le pasaron a sala de shock. ¿Por qué? Porque su cuerpo empezó a reaccionar a la infección que tenía. Los doctores entonces era así, ya lo llevaron a una sala aparte, solo estábamos él, yo y unos doctores. Y era métele y métele suero y suero y suero y suero. Y ya llevaban como 100 cosas y lo normales son 20. Ya él llevaba 100. Y entonces ya había nuevamente, ya estaba por estar desocupada la sala, pero no podían pasarlo en deshidratación. Tenían que pasarlo estabilizado. Entonces empezó ahí una serie de... Ahora, yo estaba ahí todo ese tiempo, desde el domingo, junto con mi esposa. Ya para la mañana del lunes ya mi esposa estaba en casa, porque ella iba a volver por la noche para quedarse con Abraham. ¿Cuántas cosas pasan ahí por su mente? Ahora, a Abraham le empezaron a inyectar morfina. Entonces la morfina hace que no le duela, pero también tiene algo mal, que les hace que no puedan orinar. ¿Cierto? Entonces ahora él no podía orinar. No podía orinar, ¿por qué? Porque su cuerpo estaba adormecido por la morfina. Entonces los doctores dijeron, es que necesitamos que orine antes de que pase a sala, ¿verdad? Porque si no, algo que ellos llaman globo y no se puede. Y entonces me dicen, hay que meter una sonda para sacar eso. Y claro, uno no quiere como papá eso, ¿verdad? Una cosa más. Y yo, pero no. Entonces me dice, vea, papá, vamos a hacer esto. Intentemos esto. Y entonces empezamos a intentar de todo para que orinara, pero no había forma. ¿Y qué hace uno ahí? Uno ora, ¿cierto? Uno le dice a Dios, Señor, por favor, ¿verdad? Ayúdelo, que pueda, que lo logre. Y no lo logra. Entonces, usted se siente todavía más impotente. Incluso usted vuelve a ver así como con un poquito de recelo el cielo, ¿verdad? Como ¿verdad? ¿Por qué no nos echa una mano? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos evita este dolor o este sufrimiento? Bueno, la historia está, ya al final le pusieron la sonda, fue a operación. La operación obviamente era complicada porque no solamente se había perforado la apéndice, sino que ya llevaba muchas horas perforada, lo que representaba una contaminación mayor.
Entonces fue una operación que duró alrededor de 3 horas 30. O sea, una operación que se hace en hora y media, máximo 2 horas, duró 3 horas 30. ¿Por qué? Porque la persona que le operó, la cirujana, tenía que extraer mucho y fue muy minuciosa. Ya todo su cuerpo digestivo estaba lleno de pus, ya no solamente tenía pedacitos de heces, sino que ya se había contaminado totalmente. Entonces era muy complicado. La cirujana sale, ¿verdad? Todo ya, vienen a darle a uno todo lo que pasó, y ella llega y me dice, bueno, papá, vea, hicimos todo lo que se podía. Hay 4 tipos de apendicitis que se operan. La de su hijo era de las más complicadas que hay, es la más complicada, y es muy probable que tengamos que volver a operar en unas horas. Así, ¿qué le parece esa noticia? ¿Cómo se siente usted como papá? Feo, ¿verdad? Es así como. Y de verlo bien, aún de repente verlo mal. ¿Cuántas veces de la vida nos toma eso, verdad? Y de repente todo bien, tengo mi trabajo, estoy estable, mi matrimonio camina bien, pero de un pronto a otro, ¡pum! Todo cambia. Y ahí nuestro corazón se revela. Cuando digo revela, no me refiero a rebeldía, sino que muestra lo que hay dentro. Ahí es donde realmente nuestra humanidad se ve expuesta a la verdad de lo que predicamos y decimos. ¿Realmente es nuestra vida de Dios? ¿Realmente es nuestra confianza total y completa en Dios? Al final de la historia, Abraham sale la cirugía, empieza un proceso de recuperación y bueno, muy bien, nos ha sorprendido a todos, sorprendió a los doctores, nos sorprendió a nosotros, evolucionó muy bien al punto que el viernes ya está en casa. Lo único que le mandaron, a ver si ustedes saben qué es lo que le manda la caja a uno. Acetaminofén, muy bien, solamente eso le mandaron. Usted está, oiga, hubiera tanto tiempo, le hubiera llamado a usted, ¿verdad? Usted sabía. Entonces, simplemente le mandaron acetaminofén cada 8 horas durante 8 días porque el cuadro de infección desapareció totalmente. Entonces, tuvo una recuperación total en esta primera etapa, hasta una segunda etapa, que es ese proceso de que el cuerpo digestivo vuelva a funcionar con toda normalidad, y en ese proceso estamos. Seguimos orando, seguimos acompañando a Abraham. Le agradezco a ustedes también porque esta semana yo la enfoqué totalmente a estar con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, con mi hija Abby, y pausamos todas las citas que teníamos, pausamos la mayoría de actividades que teníamos. Sin embargo, mantuvimos una. ¿Cuál fue la que mantuvimos? La oración. La oración de las 10, no de la medianoche. Esa usted no la vive conmigo, esa la vivo yo solo. Pero la de las 10 de la noche. Cuando Dios me habla del club de la medianoche, yo le digo a Dios, porque yo estaba en medio de todo esto, Dios no tiene, ¿verdad? Eso me lo habló el martes. Y fue así como, eran como las 4 de la mañana, yo estaba listándome para ir al hospital y Dios me habló esto que voy a predicar esta mañana. Y yo dije, wow, qué bonito, ¿ah? Qué bonito es. Voy a leer la Biblia para ustedes. De paso ya les conté a todos, ¿verdad? Porque la gente le pregunta, ¿no? ¿Cómo está su hijo? Bueno, ya les conté a todos, así que me ahorré un montón de conversaciones, ¿ah? Así estamos, ¿ah? Ahí los nuevos informes, ahí se los voy pasando para que usted nos siga acompañando en oración. Hechos capítulo 16, verso 16 hasta el verso 40. Voy a tomarme un tiempo para leer la Biblia, para que usted tenga el contexto de lo que vamos a hablar, y después de esto vamos a ir desarrollando la enseñanza. Hechos 16, verso 16 hasta el 40. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? ¿Quiénes iban, pastor? Iban Pablo y Silas. Pablo y Silas iban a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Por cierto, eso parece muy bueno, ¿verdad? Como que esta divina le estaba haciendo una buena promoción a Pablo, pero a Pablo como que no le gustó mucho esto. No estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad, pero como que a Pablo no le gustó la publicidad gratuita que le estaba haciendo esta mujer. Dice el verso 18: y esto lo hacía por muchos días. O sea, que muchos días Pablo y Silas iban ¿a dónde? ¿A dónde? Vamos, diga oración. Así, muy bien, despiértese. ¿A dónde iba? Por muchos días. Ellos por muchos días iban a la oración, y esta mujer, cada vez que ellos iban a la oración, empezó a decir: hey, estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos predican el camino de la salvación. Mas desagradándole a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, oiga la palabra particular, la esperanza de su ganancia. Porque esto era donde ellos tenían puesta su esperanza de prosperar, era donde tenían puestos su esperanza de adquirir cosas, la esperanza de cumplir sus sueños. En ella estaba puesta esta esperanza. O sea, no era simplemente algo, no, era que estas personas, los dueños o amos de esta adivina, tenían su esperanza puesta en ella, en lo que hacía. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. Número uno, no eran judíos. Pablo era medio judío, no era judío totalmente. Y Silas no era judío. O sea que estaban equivocados, estaban mintiendo en su información. ¿Por qué? Porque estaban en Roma. Entonces, esto era un problema. No les voy a dar todo el contexto por tiempo, pero esta información va a servir. Verso 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Somos qué? Romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho. ¿Cómo fueron los azotes? ¿Pocos o muchos? Muchos. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con mucha seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, allá de donde es difícil salir, ¿cierto? Y aparte los encadenó. Pero a medianoche, ¿a qué hora? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las celdas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Clamó a gran voz. Gracias. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Por ahí sigue diciendo, Pablo no se va. Ellos le dicen: no, no, que ellos vengan y nos saquen y nos pidan disculpas y nos lleven, porque nosotros no somos lo que ellos dicen que somos, somos romanos. Y ellos llegan y los sacan. No sé si usted logra ver todo el desenlace de esta historia. Y a eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco de la devoción real que tenían Pablo y Silas y esta primera iglesia. Pablo y Silas fueron encarcelados de una forma injusta. ¿Cuántas veces usted, en medio de las circunstancias, usted quizás dice: ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Incluso muchas veces damos oportunidad al maligno, porque nosotros empezamos a, a culpar cosas, a intentar ver, empezamos hasta a negociar con Dios. ¿Sabe cuándo hace eso una persona? Cuando su vida no le pertenece a él completamente. ¿Qué puedo yo negociar con Dios si mi vida es de él? Dígame, ¿qué le puedo yo negociar a Dios? Si todo lo que tengo, todo lo que soy es de él, ¿cómo negocio? ¿Qué tengo para negociar? ¿Sabe qué tengo para negociar? Nada. ¿Sabe qué es lo único en lo que puedo confiar? En que él es mi dueño. Es en lo único que puedo confiar. Y entonces, ¿por qué estoy pasando un momento tan difícil, tan angustiante? La primera lección que podemos aprender de Pablo y Silas es que en medio del sufrimiento lo atravesaron con gozo. ¿Cómo lo atravesaron? Con gozo. ¿Es posible en la vida real atravesar momentos difíciles con gozo? ¿Realmente es posible? Por muchos años yo pensé que esto era imposible. Por mucho tiempo yo consideré que esto era algo muy difícil y que realmente era poco creíble para mí que alguien pudiese, en los tiempos de dificultad, injustos como estos, encontrar algo bueno. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, usted y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué sufrió? La cruz. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice que Jesús tenía un gozo puesto delante de él, lo cual hizo que él pudiera ir a la cruz, lo cual hizo que él pudiera soportar aquello, que él pudiera menospreciar el sufrimiento, lo oprobio que estaba viviendo, pero había un motivo. No era que él le gustaba aquel camino difícil. No era que él estuviera disfrutando en el cuerpo humano aquellos días difíciles. No era que su cuerpo o su mente no estaban reaccionando a los momentos difíciles. Era que él tenía su mirada puesta en algo que producía gozo. Hay una historia particular de un niño que el mundo entero se contagió de un virus
Pero la sangre de un niño salvaba a todo el pueblo, a toda la humanidad. Y aquellos padres, junto con su niño, dijeron, bueno, tú tienes la cura de todo el mundo, pero para que todo el mundo o la humanidad de ese momento se salvara, ¿qué se necesitaba? La sangre completa del niño. ¿Qué implicaba la sangre completa del niño? La muerte. Y el niño estuvo dispuesto. Y los padres les dolió, pero estuvieron dispuestos al sacrificio de aquel niño para que toda una humanidad se salvase. Se iban a salvar prostitutas, se iban a salvar homosexuales, se iban a salvar ladrones, se iban a salvar mentirosos, se iban a salvar infieles, se iban a salvar mentirosos, se iban a salvar todos. También gente buena, por supuesto. También gente que amaba al Señor. Y todos iban a tener una oportunidad de seguir viviendo. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a pagar un precio alto pensando en usted y pensando en mí, en una eternidad en el cielo con Él, haciendo el sueño de su Padre de un principio culminar de forma perfecta. Y lo que nosotros habíamos, Él estaba dándonos la oportunidad de salvación y eternidad con Él. Sin embargo, todos nosotros tomamos decisiones. Y algunos decidieron seguir viviendo sus vidas como las vivían. Y algunos otros decidieron caminar en pos de aquel que los había salvado. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la motivación suya diaria para diezmar? ¿Cuál es la motivación suya diaria para venir un domingo a la iglesia? ¿Cuál es la motivación suya diaria para orar cada día? ¿Cuál es la motivación suya diaria para sufrir quizás a causa de que usted diga que es cristiano y sufre algún tipo de oprobio o algún tipo de consecuencia? Ayer alguien hablaba conmigo y me decía, pastor, es que usted sabe que a los cristianos no los quieren, ¿verdad? Y entonces yo decía, bueno, sí, seguro. A mí me quieren mucho, pero es porque yo me rodeo de la iglesia siempre. Entonces yo digo, bueno, seguro que cuando si estuviera en la universidad, tal vez haya gente que no me quiera. O si estuviera en X trabajo, tal vez haya gente que donde yo digo que soy cristiano, no me quiere. La profesora de psicología de mi esposa, la segunda clase dijo, yo quiero que sepan que yo soy atea y entonces vamos a mantener la distancia en el tema. Así, bienvenidos. Y mi esposa, ¿y ahora qué digo? Ahí no es favorable decir soy cristiano, parece que no, ¿verdad? Sin embargo, no podemos esconder lo que somos. Sin embargo, no podemos callar en lo que creemos. Y yo nunca voy a permitir que algo o alguien calle mi fe, que es lo que el mundo ha querido. Por favor, así como esa persona se atreve a abrir su micrófono y decir yo soy ateo, encienda usted su micrófono y diga y yo creo en Cristo. Y confronte aquello. No guarde silencio, no tenga miedo. Dios está con usted. Y es ahí realmente donde se muestra lo que hay en nuestro corazón. Cuando el miedo nos acecha, cuando de repente digo, uy, aquí lo que más conviene es decir que no soy cristiano. No. Nunca me voy a avergonzar de quién soy en Cristo, porque yo estoy vivo por Él. Y necesitamos mantenernos firmes en esto. Ahora, yo quiero que usted note algo de Pablo y Silas. Uno, no estaban enojados. ¿Estaban enojados Pablo y Silas? No estaban enojados. ¿Estaban decepcionados de Dios? No estaban decepcionados de Dios. ¿Estaban tristes y llorando? No estaban tristes y llorando. ¿Se estaban quejando? No se estaban quejando. ¿Tenían odio en su corazón? No tenían odio en su corazón. ¿Estaban deprimidos ahí, encerrados en la cárcel? No estaban deprimidos. ¿Estaban frustrados? No estaban frustrados. ¿Estaban amargados? No estaban amargados. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Empezaron a adorar a Dios y a cantar. ¿Qué haces en medio de las circunstancias difíciles?
¿Qué haces cuando el control que tenías en la mano se perdió y no tienes más el control? ¿Sabe qué hicieron Pablo y Silas? Levantaron sus manos y empezaron a adorar. ¿Sabe que estos días en el hospital, esos tiempos de oración para mí eran tan ricos? Porque durante todo el día era mucho agobio, ¿verdad? Y que esto, y que malas noticias, y que buenas noticias, el cansancio físico, el ver más de 300 mensajes en mi WhatsApp sin responder, yo no, era así como no, ¿verdad? De hecho todavía tengo como 100, pero ya he ido ahí. Ahora, era agobiante pero cuando yo llegaba a la casa, que normalmente llegaba antitos de las 10, era como comerme algo, estaba muy cansado, no había comido, no fue porque ayuné, era porque mm, es que en el hospital es muy difícil, y si uno va al hospital y bajar a comer y después venir y todo, yo no quería hacer eso. Entonces literalmente era como un día de ayuno, y en la noche comía algo, hacía la oración y después de la oración me dormía un ratito, y ahí estaba igual conversando con mi esposa, monitoreando cómo iba todo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en ese tiempo de oración entonces era refrescante. Era como que por un momento todo aquello agobiante se quitaba, ¿verdad? Y volvía aquella paz, y volvía aquella confianza. Era como que me descargaban para el otro día empezar a cargar, para que llegara la noche otra vez, levantar las manos, y ¿qué pasaba? Otra vez descargábamos en Dios. Y el Señor dijo: vengan a mí, todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados. Pero cierto que muchas veces cuando estamos así no encontramos cómo, ¿verdad? No encontramos cómo llegar. Y cada vez es más el peso, y cada vez es más la dificultad. Jesucristo, en los momentos más agobiantes de su vida, cuando todo el peso del pecado estaba casi cayendo sobre él y él sabía que iba a sufrir, que iba a padecer, ¿sabe qué hizo? Se arrodilló delante del Padre y oró. Y pasó ahí toda la noche orando. Una hora invitó a sus discípulos, no pudieron, pero él siguió orando. Su cuerpo, su humanidad estaba reaccionando. Sudaba gotas de sangre, él se sentía realmente presionado humanamente, pero por dentro él estaba intacto. A Pablo y a Silas los encarcelaron humanamente, pero su espíritu estaba libre. Su espíritu no estaba prisionero, su espíritu estaba gozoso, su espíritu podía cantar todavía, su espíritu podía levantar las manos. ¿Cuántas veces nosotros, las circunstancias humanas, no encarcelan solamente nuestra humanidad, sino que encarcelan nuestro espíritu? Y entonces ya no me quiero congregar, entonces ya no quiero orar, entonces ya no quiero seguir diezmando, ofrendando, entonces ya yo no quiero evangelizar, entonces ya yo no quiero ir al movimiento. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias externas encarcelaron tu espíritu. ¿Y por qué lo encarcelaron, pastor? Lo encarcelaron porque tú no tenías una vida como la tenían Pablo y Silas de oración. Porque si usted ve el principio de la historia, ellos cada día iban a un lugar, ¿a qué? A orar. O sea, ellos tenían una comunión fuerte con Dios. Ellos sabían quién era Dios en sus vidas. Y en los momentos difíciles, ¿sabe qué? Dios sigue siendo Dios. Y si su hijo está en el hospital, Dios sigue siendo Dios ahí. Y si muere, pastor, Dios sigue siendo Dios ahí. Y si nos va bien, Dios sigue siendo Dios. Porque Dios no ha cambiado. Y si Él no ha cambiado, yo no voy a cambiar. Y yo voy a seguir adorándolo y voy a seguir levantando mis manos. Aunque el cuerpo humano, aunque la humanidad se duela, se golpee, se desgaste, mi espíritu está libre en Él. Y yo tengo una esperanza. Pablo y Silas, ¿sabes una cosa? Los podían matar si querían. Que ellos estaban con una sonrisa en su rostro mientras los mataban. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿En qué confías ahora? Pablo y Silas adoraron.
Pero hubieron consecuencias de esa devoción, ¿cierto? De esa adoración. Cuando ellos a medianoche levantan sus manos y empiezan a adorar a Dios, probablemente sí salían lágrimas de sus ojos, pero no de tristeza, sino de alegría. Y en una cárcel, prisioneros, encerrados, maltratados, ellos levantaban sus manos y adoraban a Dios. Y le decían: Señor, te amamos. No sé cuáles serán las canciones que cantaban, probablemente algunos salmos. ¿Sabe? Pero ellos estaban ahí, cante y cante. Es que se me ocurrió un salmo, entonces voy a buscarlo. No voy a cantar, tranquilos. Hay un salmo hermoso que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas el nombre de Jehová destruirá todo esto. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entran los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Está oyendo? Salmo 118. Tal vez ellos empezaron a cantar. Esa cárcel nunca a la medianoche se habían oído cánticos. En esa cárcel se oían llantos. En esa cárcel se había desesperación. En esa cárcel se maldecía. Pero Pablo y Silas habían llegado a cambiar la atmósfera de aquel lugar. Y de repente empezaron a ver a alguien cantar en medio de las circunstancias. Y dice que los presos empezaron a oírlos. Ellos los empezaron a oír. Probablemente aquello les hizo salir de su dolor, les hizo salir de su condición y decir: ¿qué está pasando? ¿Quién canta en una cárcel? ¿Quién canta en la cárcel del fondo, en el lugar más oscuro, en el lugar más difícil? ¿Quién canta ahí? Cantan los que hemos confiado en el Señor. Y esa canción, de repente que ellos empezaron a entonar oración, cambió el ambiente de aquel lugar. Todo el ambiente cambió. Ahora, ¿sabe qué pasa cuando usted adora en medio de las circunstancias, en el lugar más oscuro de su vida? Que siempre hay un de repente de Dios. Y en ese momento, de repente, de la nada, Dios interviene. Y se viene un terremoto, algo sobrenatural. No había forma, al parecer, humana que pudiesen salir también. Sin embargo, Dios intervino. Ahora, note esto, por favor, porque acá viene el propósito. Parecía que Pablo y Silas estaban ahí ahora. Había un propósito: que Pablo y Silas estuviesen ahí. Había un propósito.
y uno que requería de mucho discernimiento, y uno que requería de gente que estuviera conectada con el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa turbulencia, las cadenas de todos los presos y de ellos se soltaron y las puertas se abrieron y todo estaba oscuro. Pablo y Silas pudieron haber dicho: aquí está, ya el Señor nos liberó, nos vamos. Sin embargo, estaba la vida de un hombre que los había castigado, que los había cumplido muy bien las órdenes y los había llevado al peor lugar de aquella cárcel. O sea, alguien que los estaba maltratando. Y de repente ese hombre se va a suicidar. Y Pablo dice: hey, no lo hagas. Tranquilo, aquí estamos todos. Oiga, ningún preso salió corriendo. Pablo había empezado a liderar la cárcel entera. Y todos los presos podían salir corriendo, pero Pablo dijo: hey, aquí estamos todos. Tranquilo. Y todos los presos pudiendo, habían ladrones, habían asesinos, habían violadores, podían irse. La prisión estaba abierta. Pero ellos solamente han sido prisioneros de amor por Dios. Lo único que les aprisiona el corazón a ellos es el amor de Dios. Porque Pablo dice: es el amor de Cristo que me obliga. Lo único que nos debe de obligar y empujar a vivir o a hacer algo tiene que ser el amor de Dios en nuestros corazones. Ninguna otra cosa. ¿Sabe qué pasó? Que aquel hombre le trajeron la luz y él vio que todos los presos estaban. Y en ese momento se fue hasta donde estaba Pablo y le dijo: hey, yo no sé qué usted tiene, pero yo lo quiero. Yo no sé qué usted tiene, pero yo lo quiero. ¿Qué necesito yo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito yo hacer para estar en esta prisión y poder cantar como usted lo ha hecho? Porque aquel hombre que los tenía presos a ellos era un preso más de sí mismo. Era un preso más. Él vivía un mundo donde si algo pasaba era mejor morirse. Él era un prisionero también. ¿Sabe qué pasó? Que aquel hombre creyó, y no solo aquel hombre, sino toda su familia. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? A Pablo lo llevaron a pasear hasta la casa del carcelero, y en la madrugada, casi amaneciendo, lo trajeron de vuelta a la cárcel. Y Pablo entra a la cárcel con Silas, y horas más tarde le dicen: hey, ya están libres, ya se pueden ir. Y no, yo no me voy a ir así. Que vengan y me pidan perdón y ellos vengan a sacarme. ¿Sabe una cosa? Ellos no estaban desesperados por salir huyendo de aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca fueron presos. Ellos en su corazón siempre fueron libres. Ellos en su corazón, Dios siguió siendo Dios. Para ellos vivir era Cristo y morir era ganancia. A ellos les daba igual lo que tuviesen que padecer o sufrir en este cuerpo, porque al final lo único que importa es que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Lo único que importa es que el día que nos presentemos delante de Él, Él nos pueda decir: hey, Luis, wow, ya estás acá, bienvenido a casa, te esperábamos. Esos hombres no buscaban un aplauso humano. Esos hombres no buscaban el reconocimiento de nadie. Esos hombres solo querían agradar a Cristo. Esos hombres solo querían honrarlo a Él. Y ellos decían: no vamos a avergonzar a Cristo poniéndonos a lloriquear acá. ¿Qué pasión había en el corazón de ellos? ¿Sabe cuál era la pasión que había en Pablo y Silas? La pasión que había en Cristo: almas, salvación, gente. Usted no sabe lo que hizo su pastor 5 días en el hospital, ¿eh? Porque usted, ¿qué cree? ¿Que yo voy a estar 5 días ahí llorando, ¿ah? No. Había un propósito. Y yo no iba a sufrir humanamente todo eso sin ver y encontrar el propósito de eso. Porque nada de lo que nos pasa en la vida, bueno o malo, es una casualidad.
Y yo vivo una vida que tiene propósito. Y aun cuando las circunstancias nos encarcelan humanamente, ahí en esa cárcel hay un propósito. El propósito no era nada con Pablo y Silas, el propósito era el carcelero, su familia. El propósito era todos los que estaban presos ahí. El propósito es el mismo, la salvación de la gente. Cuando usted en medio de las circunstancias difíciles aprende a predicar a Cristo, aprende a cantar, aprende a mantenerse fiel, usted nunca va a ser prisionero de las circunstancias. Usted siempre va a caminar por encima de las circunstancias. Alguien me dijo: pastor, yo entiendo, si es que es muy difícil, ¿verdad?, estar en la iglesia estos días y así. Y entonces yo le dije: no es lo difícil, es que mi hijo y mi esposa me ocupan. Y el primer lugar en el que yo soy pastor es mi casa. Y yo se lo he enseñado a usted siempre. No es nuevo, yo siempre he dicho: el primer lugar en el que un hombre o una mujer es sacerdote, es pastor, es su casa. Y así como si usted me necesitara, yo estaría ahí. Ahora mi familia me necesitaba. Doña Cinia tuvo a Vicente enfermo un tiempo, ¿cierto? La llamaba todos los días, le escribía todos los días. De vez en cuando estaba ahí, ¿cierto? Ahora, ahí estábamos. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Orando, esperando, creyendo. Ahora ya no la llamo tanto, ya no la visito tanto, ya Vicente está ahí con ella. Entonces, hay momentos en los que alguien de la familia lo ocupa a usted, y usted debería estar disponible y dispuesto. No para el pastor solamente, no. Para la gente que lo ocupa a usted. Hay gente que está pasando momentos difíciles que lo ocupa a usted. Termino con esto porque me pasé, no me di cuenta, 3 minutos, perdón. Salmos 42:8. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, porque Él es quien me da la vida. ¿Está oyendo lo que decía el salmista? Vamos, póngase sobre sus pies. Vamos, los chicos de la banda, venga, acérquense por aquí un momentito.